La cueva del diablo. Ya que estamos a solas, te voy a contar lo de la cueva del diablo. Pero no la versión que cuentan los borrachos en la cantina, con risotadas y manos temblorosas. Te voy a contar lo que le pasó a mi tío abuelo, Eulogio. El único que entró y salió para contarlo. A medias. Eulogio no era hombre de temerle a la sombra. Cazador, leñador, con unas manos que parecían raíces de roble. Una tarde de octubre, con el cielo del color de un moratón, se adentró más de lo debido en el monte del Cerro Hueco, persiguiendo el rastro de un jabalí herido. El aire, de repente, se espesó. Dejó de oírse el viento, los pájaros, el mundo. Solo el jadeo del animal y el latido en sus sienes. Y entonces, el rastro se desvaneció frente a eso, una grieta en la roca, negra como la boca de un pozo sin fondo. No era una cueva cualquiera. Era como si la montaña hubiera abierto una herida, y de ella salía un aliento, no frío, no. Tibio y húmedo, como el de algo que duerme y respira profundo. La boca de la cueva no era natural, muchacho. Parecía mordida. Las piedras alrededor estaban como derretidas y vueltas a solidificar, formando una especie de portal irregular. Y olía a azufre, sí, como un fósforo recién apagado, pero también a tierra revuelta, a metal viejo, a algo dulzón y podrido que se te pegaba al paladar. Cualquier hombre con 2 dedos de frente habría dado media vuelta. Pero Eulogio era terco. Y además, vio algo. Brillaba, allá dentro, en la oscuridad total. Un destello tenue, como de un pedazo de espejo bajo la luna. Ató su linterna de aceite a la cintura, empuñó el machete y se adentró. Los primeros pasos fueron sobre grava y huesos. Muchos huesos. Pequeños, de animales, pero tantos que crujían bajo sus botas como vidrio roto. La linterna pintaba sombras danzantes en las paredes, que no eran de piedra lisa, sino que parecían talladas. Con surcos profundos, paralelos, como las garras de una bestia inmensa que hubiera arrastrado sus dedos por la roca, una y otra vez, abriéndose camino desde las entrañas de la tierra. Cuanto más avanzaba, más cambió el aire. La tibieza se volvió un calor opresivo, y el sonido de sus propios pasos empezó a regresarle deformado. Un crujido aquí sonaba como un quejido allá atrás. Su respiración se multiplicaba en susurros que parecían venir de los rincones. Y el brillo, ese maldito brillo, siempre 20 pasos más adelante, escurriéndose. Fue cuando la cueva se estrechó, convirtiéndose en un pasadizo bajo donde tuvo que agacharse, que lo sintió. Algo lo observaba. No era una corazonada, no. Era una presencia. Pesada, densa, cargada de una malevolencia que le erizó el vello de la nuca. Se detuvo, y en el silencio absoluto que él mismo creó al contener la respiración, lo oyó. Un rasguño. No el rasguño de una rata o un pájaro. Era un sonido lento, áspero, profundo. Como de una uña enorme, negra y curvada, siendo arrastrada con pereza sobre la piedra. Rasguño, raspón, rasguño. Viniendo de todas partes y de ninguna. Desde las paredes, desde el techo, desde dentro de su propia cabeza. Eulogio quiso retroceder, pero sus pies estaban clavados. La linterna temblaba en su mano, y la luz bailoteó sobre la pared frente a él. Y ahí vio su sombra. La suya, larga y torcida. Y otra, enorme, deforme, que se alzaba detrás de la suya. Tenía protuberancias que podían ser cuernos, y unas extremidades desproporcionadas, delgadas como alambres pero terminadas en lo que solo podían describirse como garras. El rasguño se hizo más rápido, más ansioso. Y entonces, llegó la voz. No era un sonido que se oyera con los oídos, sino dentro del cráneo, como un pensamiento infectado, en un susurro de hojas secas y chispas. Que me decía, ¿tan sola está ya tu alma, caminante, que buscas compañía en mi casa de piedra? El terror, el verdadero, el que desarma cuerpo y alma, lo inundó. Eulogio giró, machete en alto, gritando como un poseso para ahogar aquel bozarrón mental. La luz de la linterna barrió la negrura detrás de él, y no vio nada. Nada que pudiera proyectar aquella sombra. Solo el túnel vacío. Pero la sensación de la garra, de ese dedo inmenso y afilado a punto de posarse en su hombro, era tan real que sintió la piel arder. Giró de nuevo para huir, y ahí, por fin, vio la fuente del brillo. En un pequeño hueco de la pared, a la altura de su cara, había un objeto. Un medallón de metal oscuro, tan viejo que parecía parte de la roca, con un símbolo que daba vueltas y más vueltas sin principio ni fin. Y lo peor no era el medallón. Era lo que había debajo.
Apiladas con cuidado enfermizo, como ofrendas, había 3 calaveras humanas. Pequeñas. De niños. Fue entonces cuando el susurro en su mente estalló en una risa baja, un reguero de pólvora de crueldad pura. Llévate un recuerdo, visitante. Llévate mi marca. Y cuéntales, que aquí espero. Eulogio no recuerda cómo salió. Corrió a ciegas, arañándose contra las paredes, tropezando con los huesos, con el sonido del rasguño persiguiéndole, cada vez más cerca, mezclado con esa risa que no era sonido. Salió a la noche cerrada, cayó rodando por la ladera, y despertó al alba, tirado en un arroyo, helado y con los labios agrietados de tanto gritar. Lo encontraron 3 días después, vagando por el camino real. No tenía el machete. No tenía la linterna. Pero en el puño, cerrado con una fuerza casi convulsa, traía algo. El medallón de metal negro. Y aquí, muchacho, viene lo que hace que a mí se me erice la piel cada vez que lo cuento. Eulogio no volvió a ser el mismo. Envejeció 40 años en 40 días. Hablaba solo, en susurros, y se sobresaltaba con el crujir de una silla. Pero lo peor eran los sueños. Soñaba cada noche con la cueva. Y en los sueños, a veces, se veía a sí mismo, de espaldas, adentrándose otra vez en la grieta. Pero no iba solo. De la mano, con una confianza terrible, llevaba a un niño. Un niño pequeño, de cara difusa, que se volvía, justo al cruzar la boca de piedra, y le sonreía, con la boca llena de dientes negros y afilados. Mi tío abuelo murió en un manicomio, gritando que el rasguño venía por él. Y el medallón, lo tenemos. En un cajón, envuelto en un trapo, en esta misma casa. Porque nadie se atreve a tirarlo. Dicen que si lo tocas demasiado, cuando cae la noche, desde las paredes de cualquier habitación oscura, se oye, muy tenue, el sonido de algo arrastrándose. Rasguño, raspón, rasguño. Y a veces, si el silencio es total y el miedo te hace aguzar el oído, puedes casi, discernir ese susurro pegajoso en el aire. Tan sola está ya tu alma, así que ya lo sabes. Si alguna vez vas al cerro hueco y ves una grieta que parece una boca hambrienta, corre. Porque en la cueva del diablo no vive una leyenda. Vive un hambre. Y siempre está esperando a que alguien le lleve compañía.